A medida que envejecemos, muchas personas podrán notar cambios en la memoria y en las capacidades cognitivas que al principio estos cambios pueden ser tan sutiles que es fácil justificarlos como parte normal del envejecimiento, y es posible que así sea. Sin embargo, también es posible que se trate de síntomas tempranos de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y representa entre el 60 y el 80% de todos los casos de demencia. Se estima que se produce un nuevo caso cada 66 segundos. En promedio, las etapas tempranas pueden empezar con personas con Alzheimer. Podrían notar que les cuesta mucho más que antes realizar las tareas cotidianas. Estos son algunos de los síntomas tempranos más característicos de la enfermedad del Alzheimer, que se pueden notar problemas de memoria, dificultad de encontrar las palabras correctas para nombrar las cosas, desorientación con respecto al tiempo y el espacio. Tienen dificultades para manejar dinero o pagar las cuentas. Experimentan cambios en el estado de ánimo y la personalidad o la capacidad de juicio, de colocar las cosas fuera de lugar o simplemente no pueden encontrarlas. Antes de conocer su tratamiento con fármacos, es importante saber la fisiopatología de este mismo, ya que nos puede ayudar a clarificar un poco cómo sucede esta enfermedad y cómo se produce, y así conocer si este tiene cura o por lo menos tiene un tratamiento que nos ayude a evitar dicha enfermedad. Y es que para empezar, ¿qué es el Alzheimer? Es una demencia progresiva y degenerativa del cerebro que provoca una alteración de las funciones intelectuales. La enfermedad del Alzheimer se caracteriza por la degeneración progresiva y específica de las neuronas de la corteza cerebral y de algunas estructuras supracorticales, dando lugar al deterioro funcional del cerebro. Estos se pueden clasificar debido a su aparición. Si se encuentra una temprana, esto va a producir antes de los 65 años. Si se encuentra una tardía, va a ser después de los 65 años. Y también se encuentra la enfermedad dentro de los familiares, y eso se va a concebir en consecuencia de factores hereditarios. Tanto también está la esporádica, que va a ser aquella que se produce si no existen esos mismos antecedentes hereditarios. Las neuronas se comunican constantemente entre sí a través de cargas eléctricas que viajan a lo largo de los axones, provocando la liberación de sustancias químicas que cruzan pequeños espacios en las neuronas vecinas. Otras células en el cerebro, como los astrocitos y las microglías, eliminan los desechos y ayudan a mantener sanas a las neuronas. En una persona con la enfermedad de Alzheimer, que es la forma más básica de demencia, de los cambios tóxicos en el cerebro destruyen este equilibrio saludable, y por esos cambios puede ocurrir incluso años o décadas antes de que los primeros indicios de demencia. Se han encontrado las posibles causas que genera este proceso, que abarca dos proteínas llamadas beta-amiloide y tau, que se vuelven tóxicas para el cerebro. Parece que la proteína tau anómala se acumula y con el tiempo forma ovillos dentro de las neuronas, y las beta-amiloides en placas se acumulan lentamente entre las neuronas. A medida que el nivel de amiloide alcanza un punto crítico, hay una propagación rápida de tau por todo el cerebro, pero puede que las proteínas tau y beta-amiloide no sean los únicos factores que afectan la enfermedad del Alzheimer. Con el tiempo, otros cambios que afectan el cerebro también pueden desempeñar alguna función, como el sistema vascular, que no puede enviar suficiente sangre y nutrientes al cerebro. El cerebro puede carecer de glucosa necesaria para impulsar su actividad. La inflamación crónica se establece cuando las células microgliales no pueden eliminar los desechos y los astrocitos reaccionan a las microglías alteradas. Finalmente, las neuronas pierden su capacidad de comunicarse. A medida que las neuronas mueren, el cerebro se encoge, comenzando en el hipocampo, una parte importante del cerebro para el aprendizaje y la memoria. Las personas pueden comenzar a experimentar pérdida de memoria, dificultad para tomar decisiones y problemas de lenguaje. A medida que las neuronas mueren en todo el cerebro, una persona con Alzheimer poco a poco va perdiendo la capacidad de pensar, recordar, tomar decisiones y funcionar de manera independiente. En cuanto a su clasificación, podemos dividirlos en fármacos de grupos autorizados por su tratamiento. En primera instancia tenemos a los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como el donepezilo, la rivastigmina y la galantamina.
y en segundo a los moduladores de la transmisión glutaminérgica, que son los antagonistas de los receptores de N-metilaspartato, y como fármaco tenemos al más utilizado, que es la memantina. Iniciando con los inhibidores de la colinesterasa utilizados en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Estos fármacos consiguen una mejoría medible, aunque ligera, de la función cognitiva de enfermos con Alzheimer, que tal vez sea demasiado poco para tener repercusión de cara a la vida diaria. Los estudios de laboratorio indican que los inhibidores de colinesterasa pueden reducir en cierta medida la formación o la neurotoxicidad, de forma que podrían retrasar la progresión de la enfermedad del Alzheimer, que al tiempo aportan un beneficio sintomático. Sin embargo, los ensayos clínicos solo han demostrado una pequeña mejoría de la función cognitiva, sin efecto alguno sobre la progresión de la enfermedad. La memantina se usa como un complemento o alternativa a los inhibidores de la colinesterasa en la enfermedad de Alzheimer, generalmente en etapas posteriores de demencia, ya que hay menos evidencia de su eficacia en una fase temprana. La memantina retrasa el deterioro clínico en pacientes con demencia o Alzheimer moderada a grave. Los efectos adversos de la memantina incluyen la cefalea leve o mareos. El medicamento se excreta por los riñones y la dosis debe reducirse en pacientes con insuficiencia renal grave. Como primera instancia tenemos a los inhibidores de la colinesterasa o anticolinestásicos, y en segundo tenemos a los NMDA receptores antagonistas. Comenzando con la colina, en condiciones normales, las neuronas del cerebro sintetizan acetilcolina a partir de la acetilcoenzima A y colina, que provocan una reacción catalizada por una enzima, la acetiltransferasa. Al llegar el impulso neuronal, la acetilcolina sintetizada se libera en la hendidura sináptica, donde interactúan con los receptores de la acetilcolina ubicados en las neuronas postsinápticas, poco después de que dos enzimas de la acetilcolinesterasa y la butilcolinesterasa descomponen la acetilcolina en acetato y colina, terminando así las señales estimulantes. Ahora que el Alzheimer se ha relacionado con una deficiencia de acetilcolina en el cerebro, se introdujeron los inhibidores de la colinesterasa para aliviar estos mismos síntomas de la enfermedad. Como su nombre lo sugiere, los inhibidores de la colinesterasa funcionan simplemente al inhibir las enzimas de la colinesterasa que descompongan la acetilcolina, lo que va a aumentar tanto el nivel como la duración de la acetilcolina. Los inhibidores de la colinesterasa más comunes son el donepezilo, la ribostima, la galantamina, y es importante tener en cuenta que aquí uno de los tres, la ribostima, es el único que muestra una ambición significativa tanto de la acetilcolinesterasa como de las butilcolinesterasa. Cuando se trata de efectos secundarios que pueden variar desde leves, como náuseas, vómitos y diarrea, a potencialmente graves, como los latidos cardíacos lentos, la falta de apetito y la pérdida de peso sustancial. Ahora la siguiente clase de fármacos son los antagonistas receptores de la NMDA, por lo que los receptores de NMDA pertenecen a la familia de los receptores ionotrópicos de glutamato, que median la mayor parte de la transmisión sináptica excitatoria en el cerebro, que se cree que desempeñan un papel importante en el aprendizaje y la formación de la memoria. La investigación sugiere que las proteínas beta-amiloide que se acumularon en el cerebro del paciente con Alzheimer pueden causar un aumento normal en los niveles de glutamato sinópticos, adicionales al inhibir la absorción de glutamato o desencadenar la liberación de glutamato de las células gliales. Ahora, como se sabrá, la unión del glutamato a la NMDA, el receptor, da como resultado una afluencia de calcio extracelular que controla la excitabilidad de la membrana y la transmisión sináptica, por lo que cuando los niveles de glutamato se elevan a niveles anormalmente debido a la estimulación de los receptores de NMDA, esto puede dar lugar a una afluencia excesiva de calcio, lo que en última instancia hace que la célula se rompa y muera. Para abordar este problema potencial se desarrollaron los antagonistas de la NMDA, que son receptores llamados como la memantina, que actúa bloqueando los receptores de la NMDA y por lo tanto limitando la entrada de calcio en la neurona. Los efectos secundarios más comunes asociados con el impulso incluyen la diarrea, dolor de cabeza e insomnio. Discutidos hasta ahorita, la mayoría brindan
un alivio temporal a los síntomas. Sin embargo, estos no tienen ni detienen y tampoco ralentizan el proceso neurodegenerativo subyacente.